Aquí estamos, segundo programa de Ver sin Ver, dialogando sobre diferentes temas. En el primero, por ejemplo, hablamos de la ansiedad. ¿Sí? Buscamos diferentes puntos, diferentes ángulos. Surgió bastante interesante el tema porque, bueno, nos abarca a todos. También estuvimos tirando en Instagram, ¿no? Exactamente, unas encuestitas para ver qué pensaba la gente, para ver qué opinaban ustedes también. Claro, queremos Así escucharlos, por favor, ahí en los que comentarios. participen más seguido, fueron muy poquitos. La próxima lo vamos a hacer medio incógnito, como para que no, Sí, para por que favor. no vean los Instagram, pero sí, nos gustaría que participen. Pero estuvo bueno, justamente muy también interesante, ¿no? Ese ida y vuelta, ese feedback que se va generando, que podemos interactuar y que también podemos aprender mutuamente, porque la idea también acá es nosotros por ahí proponemos el problema, proponemos la temática y después también que se genere esto de ir compartiendo, de ir opinando, ¿no? Y obviamente que, bueno, nos nutrimos mutuamente. Así que, bueno, dicho esto, ¿cómo están, muchachos? Todo bien, todo bien. Qué Todo bien, correcto. Nico. Acá andamos. Me Bueno. salió un suelazo, así que en el ojo, pero bueno, estamos bien. Cambiamos de cebador porque yo no tomaba mate, así que No llegaba, no tomé llegaba. el circulaba. Me sacaron mi rol acá, pero tomé bueno. el mando ya porque si no, no iba a tomar mate, pero bueno, es por salud empresarial de la empresa esta de Ver sin Ver. La organización. Bueno, y como estábamos hablando, ¿no? Como hablábamos el podcast pasado, la ansiedad, la incertidumbre, ¿no? Como lo teníamos como cosas lejanas, ¿no? Como cosas que podían llegar a pasar y a veces están más camuflados de lo que pensamos, ¿no? Por ahí es ese dolor en el pecho que sentimos o por ahí es ese nudo en la garganta, ese nudo en la panza que se nos hace cuando pensamos en nuestro futuro. La verdad es que los jóvenes, más que nada, estamos y convivimos con esa incertidumbre, convivimos con esa ansiedad, ¿no? Y es algo raro, es algo extraño, porque es como una mezcla de querer controlar todo, pero a la vez no sentirse capacitado, ¿no? Para controlar todo esto. Claro, el famoso síndrome del ¿y si? ¿Qué pasaría? ¿Y si esto? ¿Y si yo hago esto? ¿Y si pasa esto? ¿No? Que a veces, como estamos hablando, creo que la ansiedad, lo habíamos dicho en el episodio anterior, está muy linkeado con el tema de la incertidumbre, ¿no? Ese de, ¿y si pasa esto? Como ver los riesgos, ¿no? Y eso nos genera esa presión, ¿no? Che, y me hace acordar esto a una frase de mi querido padre que siempre dice, nosotros somos expertos en armar y querer resolver los problemas antes de que sucedan. Y esto creo que también es parte de la ansiedad, ¿no? Totalmente, Tal cual, sí. totalmente. Y hablábamos de esto de la juventud, ¿no? ¿Por qué hacemos tanto énfasis en la juventud? Yo quisiera saber, Alex, si vos tenés estadísticas con respecto a la juventud, porque no hablamos de la juventud por algo de hacer foco en nosotros, ¿no? Y por dejar afuera las generaciones pasadas, ¿no? Pero hay estadísticas que avalan esto y son muy, muy llamativas, así que te puedo preguntar. Sí, la verdad que estoy contento, hice mi tarea, he hecho mi tarea. Bien, Alex, bien ahí. Bien ahí. Pero la verdad que sí, estuve haciendo un poquito de investigación y es realmente impactante. Alarmante. Presten atención, es alarmante Impresionante. realmente. Busqué algunas estadísticas, especialmente de Argentina. Y encontré lo siguiente, estas de Argentina, por ejemplo. 6 de cada 10 adolescentes en Argentina reportaron sentir ansiedad o depresión, según una encuesta de UNICEF realizada a 6.000 jóvenes en 2024. 1 de cada 10. Imagínate, pensá en tu curso, pensá en tu círculo de amigos, tal vez no amigos tan cercanos, pero conocidos. 6 de cada 10. Es un montón, es impresionante. Es más de la mitad. Es más de la Es más mitad. de la mitad. Y eso es en Argentina. A nivel mundial se vuelve un poco más, incluso hasta peor te diría, Peor. porque a nivel mundial aproximadamente 1 de cada 3 adolescentes, eso sería un tercio de los adolescentes, entre De 10 y ustedes. 19, entre 10 y 19 años, padece cumple con los criterios para un trastorno de ansiedad antes de los 18 años. Qué Así era. locura, hermano. Aproximadamente 1 de cada 3 adolescentes cumple con los criterios para un trastorno de ansiedad antes de los 18 años. Claro, o sea, no estamos hablando ya de ansiedad, de uy, tengo un examen, tengo que hacer esto, no es un trastorno de ansiedad. Algo o sea, jodido. algo clínico. Una es. ansiedad jodida, claro. Sí, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y es la verdad algo, a mí es realmente impactante que cumplan con trastornos para una enfermedad clínica. Y es realmente lo que es. La ansiedad es algo tan serio que puede realmente volverse una enfermedad
Y hay gente que hasta lo toma como parte de su personalidad. Es como que ya lo da por sentado totalmente. Sí, Bien. exacto. También vos hablás así porque sos una generación de cristal, participás de la generación Eso de mismo cristal. estaba pensando. Nos quejamos porque generación somos la de generación de cristal? cristal, nos quejamos de lleno nomás, nosotros no trabajamos en el campo ni nada de eso, no. pero es realmente la comparación otro motivo que nos genera, que nos podría generar una ansiedad o una incertidumbre, ¿no? Las comparaciones, el tema de la generación de cristal. ¿Qué opinan ustedes de este término generación de Yo cristal? le preguntaría, ¿no? A los jóvenes, adolescentes más que nada, ¿cómo se sienten cuando escuchan esto? ¿Se ríen generación de cristal? ¿O llega un punto que, pará, ¿qué me está diciendo? Ya me tenés cansado con esto de la generación de cristal. ¿De qué me trata? ¿De que no sirvo para nada? ¿De que soy un débil, un frágil? Pregunta. Para ustedes también y para los que estamos acá. ¿A ustedes les gusta tener una etiqueta que cada vez que los vean es generación de cristal, que si respiran cerca de vos te derrumbás todo? No sé, a mí la verdad es que no me gusta ¿Te vieron nada. cortando el pasto? Al fin agarró la pala. Guarda que te vas a calambrar. Mirá, se desgarró. Sí, es muy loco realmente. Y el Alex no va a ser el único que trae la información acá en la mesa. Yo también traje unos datos, lo voy a leer, perdónenme. Pero el término generación de cristal, ¿no? Es muy interesante. ¿Saben por qué ese nombre, no? Investigando ayer un poco, pude ver que hay una señora una filósofa llamada Montserrat Nebrera, para nuestros oyentes de España, si es que tenemos por ahí. Es una profesora de universidad española y ex diputada del Parlamento de Cataluña. Y esta señora fue la que inventó ese término generación de cristal, ¿no? Y para ahondar un poco profundo, porque no solamente nos tenemos que quedar así con lo que escuchamos siempre, ¿por qué está este nombre generación de cristal? Ustedes, antes de tirar los factos, ¿por qué creen ustedes que está este término? Primero me parece una bolacera la señora esa. Me parece que no sabe nada. No sé dónde se fundó esta señora. No. Me parece que el tema de generación de cristal es por los tiempos también en que estamos viviendo, ¿no? Me parece que relacionan mucho el no trabajar con el ser débil en ese sentido. Y me parece que viene por ahí, por lo menos para mí, por lo menos lo que pienso yo. Y como vivimos, como habíamos nombrado en esta época de lo espontáneo, del celular, ¿no? Me parece que hay generaciones, las generaciones pasadas, que no se logran adaptar a eso. Yo creo que se ha llevado mucho de un extremo a otro, ¿no? En la generación, digamos, 20, 30, 40 años atrás, a la actual, el hecho de que antes, desde mi punto de vista, ¿no? Esto no es ninguna información científica, ¿no? Mediante Google, no. Sino que antes los trabajos eran o solían ser muy forzados, ni que hablar nuestros abuelos que trabajaban mucho en el campo y demás. Y como que bueno, también estaban acostumbrados, crecían ya con esa cultura, con esa ideología. Y hoy en día hemos llegado a un extremo tan grande de lo que es el consumismo, de lo que es una vida, vamos a decir, más simple, más fácil. Claro. Y hoy estamos, por ejemplo, con el tema de las apuestas online. ¿Qué genera esto? Quiero ganar plata sentado desde mi casa, Todo apretando rojo. un botoncito, y quizás con eso me va bien. O con eso subsisto, me alcanzan para mis cosas y busco más. Entonces, bueno, si nos ponemos a comparar lo que sucedía antes y lo que sucede ahora, es un extremo al otro directamente. Y ahí es donde creo que lamentablemente se mete a todos en la misma bolsa y creemos que antes todos trabajaban y todos hombreaban bolsas y que ahora nadie hace nada. Y tampoco es así. Claro. Exactamente. Sí, y volviendo, ¿no? Haciendo énfasis en el tema ansiedad, yo busqué más o menos algunas definiciones que son fáciles de entender. Puse, la ansiedad, aunque parezca moderno, en realidad es esa reacción de nuestro cuerpo y mente ante lo incierto, ante lo que no podemos controlar, como veníamos hablando. Y la incertidumbre, en el fondo, es esa falta de seguridad sobre lo que viene, sobre lo que va a pasar mañana, sobre lo que va a pasar incluso esta tarde, ¿no? Y a mí... sí, son sentimientos válidos, son sentimientos reales porque son sentimientos que los vivimos, son comunes, pero me parece que el problema está verdaderamente cuando se vuelve un hábito, ¿no? Un estilo de vida, algo en lo que no podemos controlar y vivimos en ese estado. Claro, sí, es muy loco. Nosotros, para los que no saben, vivimos en Argentina, en Entre Ríos, y dentro de esa provincia, Entre Ríos, hay una ciudad en la que vivimos llamada Crespo, que tiene una cultura muy laburante, muy trabajadora, ¿no? Muy buena, están los rusos de campo, ¿no? Y está esa cultura de trabajo, ¿no? Así que es una cultura muy noble, ¿no? Muy buena.
Pero qué interesante es ver cómo a veces nuestra cultura, más las cosas que nosotros nos autoimponemos, nos cargamos, ¿no? Como el enorgullecer a nuestros padres, el ser excelentes en todo, en sacarnos las mejores notas, en todo eso, a veces nos lleva a un estado de ansiedad, ¿no? Muy profundo, que, a ver, más allá que son cosas muy nobles, ¿dónde se nos tienen que parar esas antenitas? Cuando estamos viviendo una vida de insatisfacción. Nunca estamos satisfechos con lo que hacemos, siempre estamos, che, podría ser mejor, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Que tengamos, no me malinterpreten, está muy bien que siempre tengamos nuestra vista en quiero mejorar, está muy bien, pero vivir una vida insatisfecho, no siempre mirando para abajo con lo que no pudimos hacer, no pudimos lograr, me parece que tampoco es muy bueno. Y yo creo que ahí radica el punto del dilema, es esa insatisfacción. Si nos encontramos insatisfechos, ese es uno de los primeros síntomas de que la ansiedad nos está carcomiendo, nos está socavando. Socavar significa sacarlo de abajo, de lo que sostiene a alguien. Vos por arriba no ves ningún cambio, pero estás socavando, estás haciendo un pozo por abajo y eso en un momento colapsa. Y así funciona la ansiedad. Y una manera de darse cuenta de que la ansiedad te está carcomiendo, te está socavando, es esa insatisfacción profunda, la falta de propósito. Y esto me lleva a lo que hablábamos el otro día, ¿no? De que muchas veces estamos tan enfocados en un objetivo o en conseguir algo que nos olvidamos de disfrutar el proceso, de poder apreciar el día a día, ir aprendiendo con sus mesetas, con sus dificultades inclusive, ¿no? Pero dentro de ellas, salir rápido de ahí, de ese lugar de incomodidad, llamémoslo, y seguir apreciando lo bueno, seguir aprendiendo, seguir creciendo. Claro, exactamente. Voy a hablar por mí, ¿no? Y quizás hablo por muchos, pero nosotros somos cristianos, ¿no? Vivimos un estilo de vida de acuerdo a lo que el Evangelio dice, y esto no nos hace inmortales, ¿no? Esto no nos hace inmunes a la ansiedad, claro, y a la incertidumbre. Para nada, por pero favor. me parece que, como habíamos dicho, por lo menos en mí, siempre hablando en mí, ¿no? Creo que cambia la perspectiva del cómo sobrellevamos esa ansiedad, del cómo sobrellevamos esa incertidumbre. Bueno, la misma palabra, ¿no? Lo dice, ¿no? Echar toda la ansiedad sobre Dios y que Él cuida de nosotros. Y más allá de que parece una frase hermosa para poner en Instagram. Qué fácil, ¿no? Claro, qué fácil es Echando decirlo, nuestra ¿no? ansiedad sobre Él. Más allá de que parece una frase hermosa para poner en Instagram, me parece que es una invitación a que nos despojemos de ese peso y que dejemos de caer en la mentira de podemos solo, yo puedo solo, yo me la arreglo solo porque yo puedo solo. No podemos Claro. solo, porque después caemos, ¿no? Claro, y muchas cosas de estas que yo, de lo que hablaba, ¿no? De que nos autoimponemos, ¿no? Que pueden parecer cosas muy buenas, muy nobles, ¿no? El ser excelentes en todo, enorgullecer a nuestros padres, ¿no? A veces nos podemos frustrar mucho, ¿no? Con muchas metas, a veces sueños que nosotros nos ponemos. Y es por eso acercarnos a Él, ¿no? Hablar con Él, hablar con Dios, no como creo que lo vas a decir vos después, como un rezo, así algo hiper planificado, sino hablar con Dios como tu amigo, ¿no? Como con confianza, como estoy mal, Señor, necesito de vos, Señor, necesito descargar estas cosas que están en mi interior, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no es mucho lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Porque nosotros somos humanos, nos deshacemos, nos cansamos, nos agotamos, nos fatigamos, y si intentamos con nuestras propias fuerzas agradar, hacer todo bien, nos vamos a frustrar mucho. Toma el mate, loco, por favor. Muchas gracias. Sí. Hablé tanto que la garganta me está seca. Hablando de esto también, y dimos conceptos, ¿no? Dimos definiciones, dimos estadísticas, pero yendo a lo nuestro, ¿cómo sobrepasan ustedes esto? ¿Cómo ustedes, qué consejos darían que a ustedes les fueron útiles para sobrepasar esta ansiedad, para sobrepasar esta incertidumbre? Les pregunto. Yo creo que para mí es un día a día, es un renovar constante y como decimos, dejar nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones y demás en manos de Dios es importantísimo y te diría la cúspide, la base, ¿no? Seguro. Pero también es un día a día en el cual yo tengo que tomar la decisión de hacerlo hoy, hacerlo mañana y sostenerme también en esa base, ¿no? Porque muchas veces, como decía, ¿cuántas veces tropezamos, caemos? Y es como que sentimos que volvemos atrás y no, ya no sirvo y no puedo y me cuesta y no, en realidad tengo que volver rápido y renovarme constantemente cada día, ¿no? Claro. Nutrirme. ¿Cómo nos podemos nutrir, muchachos? Exactamente. Bueno, a mí me pasa que en cuanto a yo, lo que me sirve a mí es tratar de vivir cada día
no tratar de vivir 10 días a la vez, vivir día por día, vivir cada tiempo a su tiempo, ¿no? Y suena algo medio poético, pero esto lo dice el Señor, no se preocupen por el mañana, y no porque no tenemos que tomarnos a pecho esta palabra para hacer una manga de sanganaje y hacer lo que queramos, unos irresponsables. Vago. Disfrutar Sino- el día a día, la cama paraguaya. Claro, no es para eso, sino para que no carguemos con más de lo que nosotros estamos preparados, ¿no? Me Cada parece día, que... claro. Cada día tiene su propio afán. Exactamente. Cada día tiene su propia carga, su propio problema y va a llegar. Así que enfoquémonos de una cosa a la vez. Claro. Yo tengo una anécdota interesante que me acuerdo cuando estábamos en Brasil con Nico. Esto necesita un poquito de contexto. Me acuerdo que nos encontrábamos en una especie de acción misionera y fuimos con Nico. Y éramos Nico y yo y un montón de brasileros. Así que estábamos un poco perdidos, apenas manejábamos el idioma. Y encima, tras que éramos dos nomás, resulta que el grupo se separa para ir a distintas partes del país. Nosotros nos fuimos ¿A un pueblito estábamos había en- sido o no? Estábamos en Minas, Ajá. creo que era la base, si no me equivoco, Minas Gerais. Juice Fora. Y claro, Mirá, yo me quedé en Juiz de Josentito. Fora. ¿Y a dónde se me va Nico? Mi único contacto argentino se me va a Río de Janeiro. Se me va. A la favela. A la favela, o sea, después sabe una historia que pregúntenle, tiene para contar bastante. Pero ahí eso era todo un tema, porque ese viaje yo creo que fue para mi vida, como anécdota, una verdadera prueba de lo que es la ansiedad y lo que importa manejarlo en el Señor. Me acuerdo, una de las primeras mañanas, después de haber llegado, haber dormido me acuerdo que el mismo pastor decía que era una película, la cama era un folio donde estábamos durmiendo. Nos feta. levantamos con Nico. Creo que feta de- el cartón de era queso. más suavecito, más Un blandito. cartón, no, Sí, un sí. desastre. Y nos levantamos y habían porotos para qué desayunar. chanchada, hermano. Y yo genuinamente me detengo y digo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Quién me mandó? ¿Quién me manda? Y encima ¿Cómo me llamo? Brasil? te lo pagaste vos encima, no te lo regalaron. No, un Ay, desastre, ay, ay. no, una chachada. Y bueno, así fue, es algo que me empezó a carcomer los primeros días. Fue fue una experiencia de maduración, digamos. Sí, Pero bueno. ahí cuando realmente perdés todo estribo, todo lugar donde agarrarte, Todo estás en el medio de la control. nada, Totalmente. se te va tu único compañero a la otra punta del país, quedás solo, ahí es cuando no estás solo. Bueno, Y ahí es donde, es grande Brasil, era ahí a unos 3-4 horitas. No me fui tan lejos, tranquilo. para No, mí, pero, pero me dejaste pensando tantas cosas que pasaron ahí que bueno, este episodio no se trata de hablar todo de eso, ¿no? Pero pensaba cuando llegamos a la favela éramos 22 misioneros, ¿no? Entrando 8 o 9 de la noche con lluvia a una favela en Río de Janeiro. Para mí la palabra favela es peligro, o sea, no tenía otra, otra referencia. Entonces era ir entrando con las valijas por los pasillos. Yo decía, también, ¿qué hago acá? ¿Quién me mandó? Y así más o menos, ¿no? Temblaba, ¿viste? Y bueno, fue dormir y cuando me acostaba a dormir pensaba que no entre un muñeco acá porque no queda nadie. Bueno, y el otro día era caminar por la favela, conocer a la gente, a los locales y que ellos, o sea, quienes mandan ahí, nos conozcan a nosotros. ¿Qué significaba? Ir, saludar, orar por los muchachos, ¿no? Con metralleta, pistolas, granadas en la cintura. fierro en mano. Y ahí Los donde yo, militares, viejo. claro, y ahí donde yo decía, ¿de dónde me agarro acá? Y era constantemente los 5 días que estuvimos ahí, pedirle a Dios que nos cubra, Claro. que nos guíe, que nos muestre el camino. Y vaya sorpresa me llevé viendo también cómo ellos respetaban, ¿no? Estando armados en la forma que estaban, pero cómo respetaban también que nosotros, sabiendo que íbamos a hacer algo bueno ahí, ¿no? Una buena acción. Sí, totalmente. Bueno, y así un montón de cosas más, pero la sensación esa, la que vos decís, Sí. Alex, es La verdad terrible. que donde perdés total control, no tenés lugar donde agarrarte, ahí es donde realmente se ve de qué madera estás hecho. Y qué de bueno esto con quién de, vas. qué bueno esto que dijiste, que cuando se te perdió tu único compañero, ¿no? Y vuelvo a lo que el Iván decía de una situación, como algo que me ayuda a mí también para sobrellevar la ansiedad y la incertidumbre es no guardarme las cosas, ¿no? No guardarme mis problemas, sino que contárselo a una persona con la que tengo confianza, a una persona con la que intimo en ese sentido también, inclusive como él decía, que me robó el contenido, pero como él decía... Tenés que poner una marca de agua la claro, próxima vez, che. como él decía, hablar con Dios en la intimidad, contarle, no como un rezo armado, sino como algo, como alguien con el que vos estás hablando desde lo más sincero de tu corazón, desde lo más íntimo, desde lo más monótono de ahí adentro, porque él sabe lo que hay ahí adentro, pero espera que vos se lo cuentes, ¿no? Claro.
Y hablando de esto, pienso, ¿no? Hablamos de Dios, tenemos que hablar de Jesús, porque Jesús es el camino a Dios, hacia Claro. Dios, ¿no? Al camino al Padre. Y Jesús es eso, él se hizo carne, vivió en la tierra como nosotros y fue una persona más. Yo a veces leyendo la Biblia me lo imaginaba como una persona totalmente estructurada, que iba derechita para todos lados, y realmente fue uno más de nosotros, ¿no? Entonces, ese Jesús tan transparente, que te mira, que te escucha, que te abraza, es en quien debemos creer y a quien debemos conocer más que nada. Y cuando lo buscamos, obviamente que como Él nos ama, nos va a responder, ¿no? Exactamente. De eso se trata. Exactamente. Y recuerden que no tener siempre las respuestas no significa estar perdido, sino que a veces caminar con fe es eso. Es, aunque no veamos claro el camino, aunque no veamos claro lo que hay, es confiar en que nuestra palabra sí es lo incierto y que los planes de Dios son perfectos para nosotros y que Él nos ama y el amor, el perfecto amor echa fuera todo temor, echa fuera todo miedo. Así es. Así que bueno, ¿me das un matecito, por favor? Sí.